Perfecto, así lo hacemos. Muy buenas tardes, días todavía, días, tardes a todos. Antes que nada, muchísimas gracias a todos los organizadores por invitarme, pero muy particularmente al doctor Gabriel Paz. Tiene mucho tiempo que me invitó, ya varios meses, y definitivamente veíamos un panorama muy diferente para cuando este día llegara. Sin embargo, él toda la vida vio la forma de hacerlo posible y de hacerlo posible de forma presencial. Entonces, mi querido amigo, muchísimas felicidades por haberlo hecho realidad. Para todos los que estamos aquí participando en estos 3 días de este curso, realmente es muy, muy alentador porque como les comentaba yo ahorita a algunos colegas, este es un curso histórico porque justamente representa que nuevamente nos volvemos a encontrar y podemos compartir nuevamente nuestras experiencias. Entonces, muchísimas gracias. Y hoy les voy a comentar justamente de una herramienta más que tenemos para este tema tan importante de la preservación auditiva. Pero, continuando con los agradecimientos, también quisiera tener un agradecimiento muy, muy especial con Advanced Bionics por haberme permitido estar y continuar estando en este largo camino que hubo desde este prototipo de electrocardiografía que ya tiene muchos años, haberlo concluido y finalizado con la versión final, con el AIM, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y también por ese camino que involucra la primer cirugía en la cual tuvimos nosotros la visita de uno de los más grandes ingenieros que yo conozco, responsable del desarrollo de AIM en Valencia, California, que vino a visitarnos a la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Esa cirugía que están viendo aquí es una cirugía que está haciendo mi amigo, el doctor Fermín González, que es que está acá, y lo identifico muy bien por su banda de Karate Kid, que ahí trae colocada, siempre opera así. Y también la doctora Adriana Martínez, que está aquí enfrente, que ahí está en el Dream Team operando la primera cirugía que se hizo con Kant. Tú recuerdas muy bien, Adri, eso. Algunos años antes, y en muy poquito tiempo la doctora Adriana Martínez pues pone y tiene ya, yo considero, uno de los más exitosos programas de implante coclear. Entonces a mí me tocó estar ahí y también me tocó estar cuando se empezó a lanzar y cuando ya estaba listo la versión final. Ahí tienen ustedes a Kant Coca y a Aline Padnala, justamente cuando me mostraron la versión final del dispositivo de AIM. Y por último, también la primera cirugía que se hizo en Pachuca, Hidalgo, con una monitorización de electrocardiografía transoperatoria, y que afortunadamente el doctor Leonardo Ordóñez, amigo mío, que está aquí también presente en este recinto, que fue oficialmente el primer cirujano en utilizar el AIM en Latinoamérica, en una cirugía que realizó, una de 4 cirugías que realizó el sábado pasado en Bogotá. Entonces, pues tenemos un largo camino y con el permiso del doctor, pues me voy a permitir compartirles lo que fue una inserción de un electrodo monitoreada con electrocardiografía. No sin antes, pues presumirles el hermoso quirófano que tiene y el increíble equipo de trabajo que tiene el doctor Ordóñez en Colombia. Realmente es toda la tecnología y todos los juguetes que nosotros quisiéramos tener a nuestra disponibilidad, siempre con un microscopio excelente, pero con el apoyo de la cirugía endoscópica. Espero que se escuche este video. Adentro. Ahí deberíamos escuchar algo en el audio. No, hace unos momentos lo probamos y funcionaba. Bueno, lo que tendrían que estar escuchando ahí es justamente las respuestas acústicas que nosotros estamos teniendo. Digo nosotros porque me incluí, yo evidentemente no estaba dentro del equipo quirúrgico. No se escucha, ya hace un rato ya lo habíamos probado. Ahí ya se escucha. Entonces, vean qué hermosa imagen de una inserción guiada no solamente por endoscopía, sino también teniendo un registro eléctrico de lo que está sucediendo dentro de esa cóclea. Esta fue una de las 4 cirugías que realizó el doctor Ordóñez, a quien le estoy inmensamente agradecido por haberme compartido. Entonces, esto para mí trae y ha traído desde hace ya mucho tiempo justamente este pensamiento de qué es lo que vemos cuando tenemos una imagen como esta. Y la verdad, y si somos muy honestos, la mayoría de los cirujanos que yo conozco, cuando ven esta imagen, consideran que la cirugía se ha terminado, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos una exposición
de la ventana redonda, que a veces nos cuesta mucho trabajo, cuando ya vimos que no tuvimos problema con el nervio facial, que vamos a tener una buena exposición de la ventana redonda y que presumimos una adecuada inserción, decimos, este arroz, como decimos en México, ya se coció, ¿sí? Y personalmente creo que no es así, ¿sí? Este es el momento, todos los pasos de una cirugía de implante coclear, hasta este se llama cirugía otológica. La cirugía de implante coclear, personalmente, considero que empieza aquí, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos bien claro cuál es el siguiente paso, porque cuando me preguntan a mí, oiga doctor, ¿y qué se necesita para colocar un implante coclear en este? ¿Qué se necesita? Se necesitan 2 ojos y 2 manos, nada más. Y chance y hasta con un ojo lo podemos hacer perfectamente bien. Pero tenemos que tener una idea de cuál es el ángulo de inserción, cuál es la velocidad de inserción, qué es lo que está pasando dentro de esa cóclea en un procedimiento que estamos haciendo completamente a ciegas. La gran mayoría de nosotros podemos y sabemos las reglas del ajedrez, ¿sí? Prácticamente, si ahorita les digo que mueven las fichas blancas, las piezas blancas, perdón, pues sabemos que hay una gran cantidad de combinaciones que nosotros podemos ver, ¿sí? Pero solamente hay una sola jugada que te permite ganar en 2 combinaciones y te permite hacer jaque mate en 2 combinaciones. A lo mejor todos ahorita la estamos buscando y la estamos viendo, muchos seguramente ya la encontraron, pero si se les pongo esta imagen, que es muy similar a lo que estaríamos haciendo cuando insertamos un electrodo dentro de una cóclea, pues aquí la decisión es mucho más complicada. Sabemos para dónde movernos, pero no sabemos qué tenemos después, ni sabemos cómo podemos hacer para tener el mejor resultado. Y ojalá tuviéramos justamente una imagen como esta, que es una imagen preciosa, cuando estamos nosotros insertando un electrodo para poder preservar justamente no solamente la audición, sino también las estructuras intracocleares. Entonces, tratando de contestar esta pregunta, porque además tanto la naturaleza como las casas comerciales, la cuestión de la preservación auditiva nos las dejan a nosotros, a los cirujanos. Entonces, si nosotros queremos contestar, ¿los cirujanos realmente son capaces de preservar audición? La respuesta evidentemente es sí, pero cuando nosotros vemos en qué porcentaje, está perfectamente documentado que en el mejor de los casos, en el 50% de los casos de pacientes que tienen preservación auditiva, el cirujano puede ser capaz de preservar audición. Y sabemos también que hay muchos factores que se han documentado que son los responsables justamente de estos daños, de esta pérdida de esos retos auditivos. Entonces, tenemos propiamente el trauma, que es completamente atribuible a los cirujanos, aunque nosotros también podríamos decir que es más atribuible al diseño del electrodo que a mi magnífica inserción, pero sabemos que las situaciones que pasan cuando se pierde audición en un paciente que tiene retos auditivos es la fractura de la lámina espiral, la dislocación transescalar o las lesiones al ligamento espiral o la estría vascular, ¿sí? Pero nosotros como cirujanos pues también tenemos esa parte de decir, es muy difícil que si yo le hago una nueva audiometría a un paciente con retos auditivos meses después, ¿sí? Y yo perdí esa capacidad auditiva, esos retos auditivos, pues la gran mayoría de nosotros, por lo menos yo no he escuchado uno solo que diga, yo fui quien fracturé, yo fui quien trasloqué. Regularmente le echamos la culpa a esto que están viendo aquí, que son las respuestas inflamatorias, la fibrosis, la neosteogénesis o la apoptosis celular. Entonces, a fin de cuentas, lo que queremos y lo que se ha estudiado mucho y de lo que hemos estado trabajando en el mundo durante los últimos años, pues es justamente en la preservación auditiva, porque sabemos la importancia del mejor rendimiento que tiene un paciente usuario de implante coclear cuando esta audición es preservada. Entonces, si nosotros revisamos este metaanálisis que a mí me encanta, nos podemos dar cuenta justamente de cuál es el impacto que tienen todas esas recomendaciones acerca de la soft surgery, ¿sí? Para que nosotros podamos preservar audición. Entonces, yo creo que aquí no habría duda, por lo menos sería quizá la mayoría de nosotros, que si nosotros vemos o nos preguntaran para preservar audición, ¿qué preferimos utilizar? ¿Ventana redonda o una cocleostomía? Pues estoy prácticamente seguro que la gran mayoría preferiríamos utilizar ventana redonda, salvo el doctor Ordóñez, que ahorita también vamos a comentar una situación así. Pero si nos damos cuenta, pues no existe al mes de evaluación de esta comparativa una diferencia estadísticamente significativa. Donde sí la vemos al mes, justamente es cuando utilizamos electrodos rectos versus cuando nosotros utilizamos electrodos perimodiolares.
Tampoco vemos una diferencia si utilizamos un electrodo corto o un electrodo largo. Creo que también hay un consenso muy generalizado de hacer inserciones lentas, ¿sí? Aquí no hubo en este metaanálisis una comparativa con una inserción lenta, con una inserción rápida, porque no tenemos un consenso de a qué le llamamos una inserción rápida, ¿sí? Y lo mismo sucede justamente cuando utilizamos esteroides, ya sea de forma local o de forma sistémica. No tenemos esa diferencia que nosotros vemos ahí. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando evaluamos esto a los 6 meses o cuando lo evaluamos a los 12 meses? Pues nos damos cuenta que todo eso que nosotros veíamos no tenemos realmente, por lo menos en este estudio, que es un estudio muy bien realizado, ¿sí? Una diferencia estadísticamente significativa cuando hacemos todas estas pues cosas que hacemos durante la cirugía y el manejo quirúrgico que le damos a un paciente justamente para preservar audición. Es aquí donde entonces justamente dispositivos como el AIM, que es un sistema de monitorización activa de la función coclear en tiempo real durante la inserción del electrodo, considero que cobra una relevancia sumamente importante, ¿sí? Entonces, rápidamente tenemos que recordar, ¿sí?, cómo funciona una electrocoreografía, que si algo tiene es que de nuevo no tiene absolutamente nada. La electrocoreografía es uno de los primeros estudios electrofisiológicos que se hicieron en el mundo para evaluar la función coclear y estamos hablando de los años 60, ¿sí? Y esto está perfectamente bien estudiado. ¿Qué es lo que hace justamente muy atractivo a poder utilizar un sistema como la electrocoreografía intracoclear transoperatoria, justamente con el uso del AIM, que justamente me puede separar todas estas partes, todas estas componentes de la respuesta coclear, que ustedes conocen muy bien, de la respuesta auditiva, exclusivamente en lo que me interesa, en los microfónicos cocleares. ¿Y por qué me interesan los microfónicos cocleares? Porque esos son producidos justamente por las células ciliadas externas, que son las células que justamente nosotros podemos lesionar durante la inserción de un electrodo. Entonces, el sistema me permite descomponer justamente todos los componentes de la electrocoreografía y dejarme exclusivamente con aquellos originados por las células ciliadas externas y no originados por otras estructuras como el nervio coclear o la sumación de algunos otros potenciales de acción de la vía auditiva. Y es que durante todo el tiempo de implante coclear, si hablamos de monitorización y nosotros pedimos una monitorización para una cirugía de implante, lo primero que nos viene a la mente a todos es evidentemente la monitorización del nervio facial, ¿sí? Cuando ya yo no recuerdo haber muchísimos años visto una parálisis facial y creo que seguimos haciendo todos monitoreo del nervio facial, aunque creo que lo podríamos hacer perfectamente bien sin el nervio. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque justamente esa monitorización, esa observación de parámetros en tiempo real y de cambios que está teniendo mi paciente durante ese evento quirúrgico, me tienen que avisar y me tienen que notificar para que yo pueda realizar una maniobra en favor de no dañar a un paciente. Justamente de eso se trata la monitorización. Y la verdad es que la cirugía de implante coclear, pues a la fecha se hace sin una monitorización de la actividad eléctrica de la cóclea, ¿no? Es por eso que creo que esto cobra mucha importancia. Entonces, ¿cuál es la otra ventaja? Que la misma plataforma, ¿sí?, el mismo hardware del implante, del receptor estimulador, si es lo suficientemente veloz para hacer una gran cantidad de procesamientos y de promedios y de mediciones eléctricas que me permitan a mí como cirujano estar teniendo esas respuestas y esa información, como sucede con el implante de Advanced Bionics, pues justamente esto puede ser una herramienta muy importante. No es algo nuevo el buscar las respuestas de las microfónicas cocleares durante la cirugía de una forma transoperatoria. Y aquí les pongo un par de ejemplos, ¿sí? Ambos artículos son publicados por el doctor Adunca, en 2016, el del lado derecho, no me acuerdo, pero fue evidentemente anterior, comparando dos cosas, que es justamente lo que les quiero compartir. En el primer caso se van midiendo la amplitud de esas microfónicas cocleares a lo largo de diferentes pasos de la cirugía de implante coclear, ¿sí? Tanto al hacer la mastoidectomía, al hacer la timpanotomía posterior, incluso después de la inserción del electrodo. Este primer estudio se hizo colocando un electrodo de registro extratimpánico. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que si ustedes comparan aquí la amplitud de estas, lo voy a borrar,
la amplitud de estas microfónicas cocleares antes de hacer cualquier tipo de maniobra en el paciente contra las que se tienen después de insertado el electrodo, pues nos damos cuenta que invariablemente existe un daño, existe un decremento en esas microfónicas cocleares, ¿sí? Hizo algo muy similar donde compara esas respuestas en el pre con el post y nos damos cuenta que también existe un decremento. Este segundo estudio se hace con un electrodo promontorial, es decir, se hace una electrocoreografía transoperatoria intratimpánica. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Pues acercándonos mucho más a la fuente de origen de esa respuesta eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que hace justamente el dispositivo? Es utilizar el electrodo apical del mismo implante coclear para registrar la actividad eléctrica de esa cóclea durante toda la inserción. Entonces, pues es una herramienta muy importante. Por ejemplo, se cobra mucho más valor cuando tenemos datos como el que estamos viendo aquí, en el cual comparamos la influencia que tienen estas microfónicas cocleares en el pronóstico del paciente, porque incluso se ha visto que tienen una mayor influencia sobre otro tipo de datos que todos nosotros consideramos sumamente importantes, como el tiempo de deprivación auditiva y la audición residual. Entonces, justamente ese es el dispositivo que es capaz de hacer esa cantidad de datos e informarnos inmediatamente. Este es lo que yo he estado utilizando por mucho tiempo. Este es el dispositivo que es justamente un prototipo que se utilizó principalmente en niños, posteriormente en adultos, pero no es la versión final. La versión final es esta, y la cual, por ejemplo, en algunos países como Colombia ya está completamente disponible. Entonces, justamente aquí vamos a ver una animación de qué es lo que sucede o cómo funciona justamente este dispositivo. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es colocar, antes de la cirugía, colocar un insert, el cual evidentemente nos va a dar el estímulo acústico, y ese es colocado previo aseo y previa limpieza del conducto auditivo externo. Es muy importante que nosotros estemos completamente seguros de que ese conducto auditivo externo está completamente limpio para que no tengamos obstrucción a ese estímulo acústico. Ese es un estímulo acústico predeterminado que evidentemente está estimulando una zona específica en la tonotopía coclear, ¿sí? Nosotros regularmente utilizamos 500 Hz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una vez que yo estoy evocando justamente esa respuesta eléctrica a través de un estímulo acústico, mientras el electrodo que ustedes están viendo ahí se acerca al sitio donde se produce ese potencial de acción, pues vemos justamente aquí estas microfónicas cocleares aumentando, ¿sí? E incluso una vez que ha pasado esa zona tonotópica donde se produjo justamente este potencial de acción, incluso puede haber un poquito de disminución, ¿sí? Y todo esto, insisto, es en tiempo real, y esto le permite al cirujano hacer justamente muchas maniobras para poder tratar de tener mejores inserciones. Entonces, realmente, ¿qué es lo que se requiere antes de la cirugía? Colocar ese insert que ahora viene completamente estéril. Lo que nosotros utilizábamos eran inserts acústicos completamente convencionales, los cuales los colocábamos antes de la cirugía, pero ahora el mismo dispositivo viene con un paquete con diferentes tamaños de insert para poder ser adaptados a diferentes conductos auditivos externos, y realmente esto viene estéril, o sea que se puede colocar incluso ya con los campos quirúrgicos puestos, ¿sí? Se coloca ese insert, posteriormente se realiza la cirugía de forma convencional, pero ahora, en vez de que coloquemos y acoplemos la antena al procesador una vez que el electrodo está completamente dentro de la cóclea, lo hacemos antes. Y lo hacemos antes justamente para poder tener los registros que van a ser traídos al dispositivo a través del electrodo apical. Entonces, una vez que pasa eso, pues iniciamos con la monitorización, y esto me permite tener monitorizaciones óptimas de los potenciales, me permite conservar mejor la preservación auditiva, pero también me permite evitar el daño estructural. Entonces, estos eran los primeros gráficas que nosotros vamos viendo que también ya se han modificado, pero esto ahora es completamente modificable, ¿sí? Nosotros cuando empezamos a utilizar el prototipo siempre utilizábamos exactamente los mismos parámetros de estimulación, un tone burst de 50 milisegundos a una frecuencia de 500 Hz a 110 decibeles.
pero el mismo AIM te permite, que para mí me parece una herramienta que para investigación o para evaluar justamente cómo se comporta un electrodo dentro de la cóclea después del posoperatorio puede ser muy útil y me permite justamente modificar tanto la frecuencia como la duración del impulso, como también la intensidad de este impulso. Esta es una imagen que van a ver aquí, es un video donde justamente, déjenme ver si corre, creo que le tengo que picar. Los registros que nosotros teníamos originalmente, en más de 200 cirugías que llevamos ya haciendo justamente con electrocardiografía, y además que nos permite ir marcando, que esto es muy útil para evaluarlo posteriormente y ver justamente cuáles son las cuestiones que pueden influir mucho más en la modificación de estas respuestas de la actividad eléctrica de la cóclea. Y ustedes aquí están viendo justamente en este eje el tiempo de inserción, ¿sí? Y cuando vemos en este eje justamente cómo se van modificando esas microfónicas cocleares. Cabe mencionar que esta primera etapa que nosotros hicimos, es decir, esta gráfica que ustedes están viendo, se hace completamente a ciegas, es decir, sin darle absolutamente nada de información al cirujano acerca de cómo se están comportando esos microfónicos cocleares, que evidentemente era un paso muy importante durante la evaluación y el análisis de la electrocardiografía, pero que actualmente es el principal objetivo, proporcionarle al cirujano toda esta información. Y estas son las gráficas que nosotros tenemos ahora. La verdad es que empezamos a agruparlas en ciertos patrones de gráficas, pero ahora hemos tenido una gran cantidad de gráficas que sin duda nos llevarán a hacer otro tipo de conclusiones también. Entonces, para nosotros esta fue la primera propuesta donde nosotros proponíamos que esta era justamente, digamos, el modelo ideal de gráfica, en el cual nosotros, esta línea que ven aquí, es justamente cuando ese electrodo va a iniciar esa inserción y ese viaje a través de la cóclea, y mientras más se va acercando a esa zona, nosotros tenemos un aumento considerable en la amplitud de esas microfónicas cocleares. Pero ¿qué es lo que queremos? No solamente que aumenten, sino que esas microfónicas se conserven hasta la inserción completa. ¿Sí? Entonces, este incluso para poderlo clasificar, lo clasificamos como un track A. Posteriormente veíamos también este tipo de situaciones en la cual nosotros tenemos un aumento de estas microfónicas cocleares con una disminución posterior, pero es justamente en este paso, ¿sí?, donde nosotros le podemos avisar al cirujano: aguas, detente. Algo está sucediendo que están disminuyendo considerablemente las microfónicas cocleares. Y esto te permite, lo primero, detenerte, no seguir dañando, muchas veces esperarte a que esos microfónicos se recuperen e incluso retirar un poquito el electrodo y volverlo a insertar posteriormente para tratar de lograr ese aumento en esas microfónicas cocleares, ¿sí? Lo que no podemos o lo que tratamos de evitar son justamente imágenes como esta, en la cual tenemos un aumento de esas microfónicas con una caída muy brusca, porque además esto ha sido muy compatible con translocaciones de la rampa timpánica a la rampa vestibular, y eso evidentemente no será más que atribuible a una inserción inadecuada por parte del cirujano. También tenemos muchos registros como estos. Nosotros cuando empezamos a trabajar con ECOG, al principio prácticamente lo utilizábamos en todos los pacientes que teníamos, a pesar de que no hubiera una indicación como tal para utilizar ECOG, de tal forma que pues muchos pacientes no tenían la concentración suficiente de células ciliares externas para desencadenar un potencial de acción medible, de tal forma que tenemos una gran cantidad de gráficas donde no tenemos absolutamente ningún tipo de respuesta y ninguna modificación, ¿sí? Esto sucede mucho, por ejemplo, en el caso de los niños. Los primeros casos que analizamos más o menos teníamos esta distribución, insisto, porque esto fue hecho en niños, esto está ya preparándose para publicar y tenemos prácticamente la misma cantidad de casos en adultos donde los datos son completamente diferentes, tenemos mucho más en esta zona y no pacientes sin respuesta, pero lo que hemos encontrado es una gran variabilidad justamente de esas respuestas, de las cuales ahorita vamos a comentar algunos ejemplos, ¿sí? Es Eduardo, el audiólogo del equipo del doctor Ordóñez, el sábado pasado en Bogotá, justamente programando, insertando los datos del paciente en los cuales se va a realizar esa electrocardiografía.
Ahí se colocan todos los datos del paciente. Esta es una vista posterior del dispositivo, del AIM. Eso que están viendo ahí son 2 baterías en las cuales nosotros podemos verificar la carga de esas baterías para siempre tener una y que no nos vayamos a quedar en la cirugía sin la batería. Y con el permiso del doctor Ordóñez, les comento este caso, el cual pues ha servido no solamente para una bonita discusión entre él y yo de qué fue lo que sucedió durante este trazo obtenido en uno de sus pacientes, sino que sin duda lo más importante es que nos deja un gran campo para la investigación, y esto solamente el tiempo con la paciente que él operó, pues nos dirá justamente si tomamos o no tomamos una buena decisión. ¿Y a qué me refiero con eso? En algunas cirugías, él me comentaba, me decía, es que cuando nos faltan 2 o 3 electrodos, siento un poquito de resistencia y vemos que se caen un poquito las microfónicas cocleares, y yo considero que sería muy prudente ampliar la ventana redonda en sentido antero-posterior. Yo insistí mucho en que no se hiciera, y creo que ahora hubiera sido una buena decisión por lo siguiente, porque durante esa inserción nosotros vemos un aumento de esas microfónicas cocleares, pero vean lo que sucede en este punto, ¿sí? En este punto tenemos una caída brusca de esas microfónicas cocleares. ¿Qué hacíamos ahí? Detenernos. El doctor retiraba 2 o 3 electrodos y después volvíamos a tener un aumento de esas microfónicas cocleares. ¿Qué pasaba? Que estábamos muy contentos porque esto volvía a suceder. Vean el tiempo que tomó esa inserción, en segundos. ¿Sí? Es una inserción considerablemente larga y es algo a lo que le debemos de dedicar tiempo, porque esto es lo más importante en una cirugía de implante coclear. ¿Sí? Entonces, cuando volvían esos electrodos hacia arriba, otra vez volvíamos a tener una caída. ¿Sí? Entonces, evidentemente me decía él, bueno, si hubiéramos hecho esto, quizá hubiéramos modificado ese ángulo de inserción, hubiéramos logrado una mejor obtención de amplitud de esos microfónicos cocleares. Ahora, doctor, creo que la respuesta es sí, pero solamente el tiempo nos lo dirá. Porque tomar ese tipo de decisiones en las cuales ahora que hay muchos trabajos, principalmente en los grandes grupos de Estados Unidos, trabajando de qué es mejor, tener una inserción parcial conservando la máxima amplitud de esos microfónicos cocleares, o tener una inserción parcial, perdón, una parcial conservando todo, o una total, aunque tengamos que sacrificar esos microfónicos, que esa fue la decisión que tomamos aquí. ¿Sí? Y bueno, no la tomé yo me incluyo dentro del bonito grupo del doctor Ordóñez, pero esa fue la decisión todavía no tenemos la evidencia suficiente para sugerir que a ese paciente le va a ir mejor con 14 electrodos y mejores amplitudes que con 16 electrodos y amplitudes más bajitas. Pero justamente es aquí donde se abre un campo tremendo para la investigación, y que yo estoy completamente decidido que eso va a ser un parteaguas. Y eso es el campo del cirujano, porque realmente el campo audiológico es donde yo considero que realmente el dispositivo va a cambiar muchas de las formas en cómo se están haciendo este tipo de situaciones, no solamente las mediciones intraoperatorias, porque el dispositivo tiene un módulo para mediciones intraoperatorias que te puede medir impedancias, como la están viendo ahí, unas impedancias perfectas, pero también te puede medir NRI, te puede medir respuestas, ¿sí? Entonces, esto al mismo equipo audiológico le va a servir para hacerlo mucho más fácil, para hacerlo de una manera mucho más práctica, pero también mucho más rápida. Y utilizando los mismos umbrales de la ICOG, el dispositivo es capaz de hacer una audiometría, de ver umbrales para compararlos con la audiometría que nosotros tenemos en cuestión de segundos. Entonces, cuando nosotros queramos comparar o queramos saber qué es lo que va pasando con esos retos auditivos a través del tiempo, ya con un electrodo dentro de la cóclea, se podrá hacer en cuestión de segundos con el dispositivo. Y eso a mí me parece que es completamente una herramienta muy útil, ¿sí? Por ahí teníamos un estudio muy largo, ya le he quitado muchas gráficas, pero esta siempre me gusta esta gráfica colocarla, ¿sí? Aquí estamos hablando de 8 cirujanos diferentes que marcamos con letras para no herir susceptibilidades. Y nos dábamos cuenta que cuando el cirujano hacía una inserción del electrodo sin sentirse o sin saber que estaba siendo monitoreado, ese es el tiempo de sus inserciones. Pero en el momento en que el cirujano está siendo monitoreado, este es el tiempo de sus inserciones.
Entonces, hay unos muy dramáticos, ¿no? Este me encanta. Ya acabamos. Va para adentro el electrodo, se acabó la cirugía. Pero en el momento que decimos, ahora vamos a medir qué tan bien lo estás haciendo y qué es lo que está pasando dentro de la coca durante esa inserción. No, espérame tantito porque ahora sí me voy a tomar mi tiempo. Y sabemos que inserciones lentas, aunque no haya restos que medir, hay estructuras que cuidar. Y eso es muy importante que lo tengamos en mente. Esa es la otra parte de nuestro estudio, de ver qué tanto, ¿sí? Se compara justamente los resultados de los microfónicos que ven ustedes en rojo con los estudios audiológicos previos. Y estos son pacientes en los cuales nosotros pudimos conseguir en forma transoperatoria prácticamente el mismo resultado. Entonces, aquí sí yo ya puedo estar tranquilo que en un año, si ese paciente tiene un problema en el cual se perdió la audición, el equipo quirúrgico hizo lo que tenía que hacer, y si se perdió audición tendremos que empezar a evaluar otro tipo de factores. Les comentaba también la situación de que podemos verificar o sospechar que existe una translocación hacia la rampa vestibular. Preparación sencilla, no aumenta el tiempo quirúrgico, no requiere cambios en la técnica quirúrgica y lo hace excesivamente rápido. Por cuestiones de tiempo no voy a detener aquí, simplemente les quiero mostrar la cantidad de patrones que hemos tenido y todo el análisis que se le puede hacer a cada uno de estos gráficos, no solamente después de la cirugía, sino a través del tiempo. Muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención.